Escuela de Formación Integral de Líderes, EFIL, a través de la Iglesia La Viña, presenta Fundamento Juvenil. Un discipulado que te ayudará a formar Y llevar un estilo de vida nueva y agradable a Dios. Bienvenidos. El tema de hoy es La conferencia de hoy es la humildad. Y vamos a ver cosas muy interesantes entre la mansedumbre, entre lo que es ser humilde, los frutos del Espíritu Santo y la actitud de carácter. Quiero llevarlos a Mateo 11:29. Dice así la palabra: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí, hermano, vemos los dos términos juntos en palabras del Señor Jesús, que dice que soy manso, que viene de la mansedumbre, y humilde. Hermanos, la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. No es igual a la humildad. La humildad es carácter, es tomar carácter, sobre todo el carácter de Dios. Por eso no podemos decir que es sinónimo la humildad con la mansedumbre. Son cosas muy diferentes, porque la humildad es una actitud de carácter para poder vivir bien en esta vida, mientras que la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. La humildad es un principio de Dios. La humildad ante Dios y la humildad ante los hombres. El día que nosotros dejemos de ser humildes, ese día nos apartamos de Dios. Por eso una persona que deja de venir a la iglesia es porque no es lo suficientemente humilde con Dios y con los hombres. Son cosas muy fuertes que nosotros como siervos de Dios tenemos que aprender. Pero usted se ha dado cuenta, mi amado hermano, que a través de la historia hemos visto las grandes devastaciones que han provocado el orgullo y la altivez. Pero todo esto, hermano, tiene un principio bíblico, tiene una raíz de dónde nació. Y yo quiero llevarlos al libro de Ezequiel 28:13. Dice la palabra del 13 al 16. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito y berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tu querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Aquí está el nacimiento del orgullo y la altivez, de un personaje que todos conocemos como Satanás, como diablo, como el padre de la mentira. Este fue el primer querubín que se rebeló contra Dios por no tener humildad. Por eso hoy en día muchas personas son tomadas por la altivez y por el orgullo y hacen provocar grandes guerras, incluso entre familias. Pero también vemos a otro personaje en la Biblia, y yo quiero llevarlos a Daniel 5:20.
Y la bendita palabra del Señor dice así: mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Amén. Aquí vemos a este rey Belsasar con un tremendo orgullo y altivez, el cual fue quitado de su trono. ¿Por parte de quién? Por parte de Dios. Por eso más adelante vamos a ver, mis amados hermanos, que Dios dice que Él resiste a los soberbios y dice que da gracia a los humildes. Por eso, mi amado hermano, alguien con esta virtud de humildad es un hombre de valor, es una mujer de valor. ¿Cuántos dicen amén? Si tenemos esta enfermedad incrustada en el alma, tenemos que tomar las quimioterapias del Espíritu Santo para quitarlas, porque es un cáncer. Hermano, el no ser humilde es un cáncer. Es una enfermedad maligna que lleva hasta la muerte espiritual. Entonces, cuando este mal está en la persona, solo necesita, escuche, reconocer y aceptar. A esto se le llama humildad. Cuando alguien acepta y reconoce que está mal, que lo que está haciendo no es de parte de Dios, y que le dicen, mira, ahí no está bien lo que estás haciendo, lo reconoce y lo acepta, podemos decir que es una persona humilde. Amén. Al principio vimos que en el libro de Mateo dice el Señor: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Por la enfermedad del orgullo, grandes naciones se han prendido en grandes guerras innecesarias. Por este mal, familias se han destruido por no tener humildad. Por este mal, el ser humano se ha negado a aceptar al Salvador del mundo por este mal, por no tener humildad. Por eso Jesús realmente sabía lo que había en el corazón del hombre, y es por eso que quiso hacer ese gran desafío, no solamente en aquel tiempo cuando le escuchaban, sino que para el día de hoy. Dios sabe que el corazón del hombre es duro. La humildad es la ausencia completa del orgullo. Es una virtud cristiana. Para un cristiano debe tener la virtud de ser humildes. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, este es un principio para todo servidor, para todo líder, para todo discípulo de Jesús. Es muy importante conocer esta parte de la humildad. Por eso, dentro de los muchos principios de la palabra de Dios, tales como la santidad, el amor al prójimo, la obediencia, etcétera, existe también la humildad. Este es un principio que todos debemos de vivir. Y como es una actitud de carácter, tenemos que orar por nuestro carácter. Amén. Hay personas que tienen un carácter muy fuerte. Nomás le tocan tantito y se vienen encima. O sea, no tienen la actitud de ser humildes. O sea, no tienen este carácter de Dios. Pero el Señor dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es decir, tenemos que seguir el ejemplo del Maestro. Amén. Quiero llevarlos al libro de Lucas. Dice la palabra, Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Usted, hermano, ha visto, ¿verdad? Ha visto problemas, ha visto pleitos. Y por lo general estas cosas se dan
en personas que no son humildes. Por eso, hermano, queremos ser usados por Dios, tenemos que ser humildes. Hermano, hay momentos que no se soporta porque realmente hay gente de un carácter muy fuerte. Pero, hermano, tenemos que ser suficientemente humildes. Es comprobable que la humildad es una actitud de carácter y por lo tanto depende de nosotros con Dios demostrar quiénes somos. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora note, hermano, que el apóstol Pablo hace énfasis donde dice: a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Es decir, demostrar realmente quiénes somos. Tenemos que ser originales. Porque, hermano, cuando llegan momentos de prueba, porque Dios, hermano, nos prueba. Y sabe que, hermano, Dios nos prueba nuestro carácter. Por eso, hermano, cuando le cantamos al Señor: renuévame, Señor Jesús, ¿cómo se lo cantamos de fácil, verdad? Pero cuando viene la renovación, hermano, ¿acaso queremos? Te voy a renovar tu carácter, dice el Señor. Y empiezan, mire, a quitar todo lo malo. Hermano, ¿acaso nos gusta? En algunos casos, algunos empiezan a desfallecer. Pero, hermano, esta es cuestión, hermano, de dejarnos moldear por Dios. Amén. Por eso, hermano, tenemos que conocer y entender esta parte de la humildad como líderes y como servidores de Dios. Amén. La humildad es parte del carácter de Dios. Es inexplicable que tenemos un Dios grande que posee un carácter poderoso. Por eso Jesús, con mucha confianza y con mucha seguridad, nos dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Algunos creyentes yo he oído que dicen: la Biblia dice, cuando hay una pequeña discusión, que hay que ser manso pero no menso. Y eso no lo dice la Biblia. Y yo pensaba que en alguna versión, en alguna traducción lo decía. Y empecé a buscar muchas traducciones y ninguna, ni en ningún lenguaje dice eso. Habla de la mansedumbre, habla de la humildad, pero no habla de mensodumbre, no lo habla. Así es que eso no existe. Pero la Biblia dice que el que se humilla, dice, el que se humilla será enaltecido, o sea, será levantado. Quiero llevarlos al libro de Salmos 113:5. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Dice la palabra que se humilla, dice. Imagínense nuestro Creador, nuestro Dios, sentado en la ventana de los cielos, mirando todos sus hijos lo que están haciendo. Dice, se humilla, ve lo que sus hijos están haciendo. Y hay cosas que el Padre no le agrada, pero más sin embargo, como está lleno de misericordia, Él lo tiene con vida. Por eso en Dios, hermanos, no existe ni un residuo de orgullo en la personalidad de Dios. Pero si es necesario erradicar todo orgullo en nosotros, Dios nos pide que seamos imitadores. Y vaya a 1 Corintios 11:1. Dice la palabra: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice Pablo. Es decir, que tenemos que imitar la personalidad de Cristo. Donde quiera que vayamos, tenemos que reflejar la luz de Cristo que vive dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén por esto? Anunciemos a Cristo a través de nuestro testimonio de la luz que está dentro de nosotros. Ahora, la humildad asegura nuestro final. Una persona, hermano, que no tiene esta virtud de ser humilde,
tiene muchos y severos problemas por no ser humilde. Para que realmente disfrutemos la vida cristiana, es de vital importancia ser humildes, porque esta virtud nos ayuda a someternos a la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. ¿Por qué está intercediendo? Tal vez por la mala actitud que tenemos, por no tener una buena actitud de carácter. El Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Pero también vemos, hermanos, que es muy triste ver que muchas personas comienzan en el camino de Dios, pero vemos cómo tropiezan. ¿Cuál será la razón? La razón es que no son humildes. Hay rebeldía y hay soberbia. Santiago 4:6. Dice la palabra así: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los. Ahora ve, hermano, la palabra dice que Dios resiste. Dios resiste. Fíjese que Dios no es un Dios castigador. Aquí nos presentamos orgullosos y aquí viene el Señor con su vara. No tenemos ese tipo de Dios. Dios lo que hace es resistir, darle oportunidad, darle tiempo. Esto es lo que dice la palabra. Y cuando ya pasó el tiempo y la persona no se dejó formar, entonces pues ahí vienen problemas por no querer ser humilde delante de Dios. Si Dios lo resiste, ¿quién podrá mantenerse en pie? La palabra de Dios es lo que nos dirige, la palabra es lo que nos enseña, y si nos rebelamos contra ella, quedamos a la deriva. Vamos ahí a Santiago 1:21. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El apóstol Pablo, siendo un apóstol, siendo un gran evangelista, dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Es decir, que todo buen cristiano hace buen equipo con los humildes. Por eso Dios nos insta a ser amigos de Él y no del mundo. Ahí adelantito en el libro de Santiago 4:10. Dice la Escritura así: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Cómo ser humildes ante Dios? Quiero llevarte al libro de Salmos 8:3. Dice la palabra así: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites, dice la palabra. ¿Cómo ser humildes delante de Dios? Reconociendo la grandeza de Dios. ¿Cómo usted puede reconocer la grandeza de Dios? Viniendo a la iglesia, alabando y adorando. Cuando adoramos es el momento de reconocer la grandeza de Dios. Por eso, mi hermano, la adoración es parte esencial de nuestra vida espiritual. Yo te invito, hermano, que cuando adoremos te pares y hables con Dios, adores al Señor. Es teológico, hermano, hacerlo parado, no lo dice la Biblia. Pero si lo hacemos sentados y venimos cansados, no estamos siendo humildes delante de Dios, no estamos reconociendo la grandeza de Dios. Pero hermano, cuando lo hacemos como un sacrificio santo, eso le agrada a Dios. Por eso dice el salmista: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Y dice: ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria?
Vea lo que Dios hizo. Todo lo que tenemos y todo lo que vemos es obra de Dios. ¿Qué nos cuesta? Reconocer y aceptar unos 30 minutos de adoración, unos 30 minutos de alabanza, venir y adorarle a Dios. Eso es ser humilde delante de Dios. Amén. El salmista reconoce la bajeza del ser humano y su insignificancia al comparar las obras de Dios con él. Declara que el humano no es digno de ser visitado por Dios, pero ni sabe qué, hermano. Cuando reconocemos a Dios en humildad, por eso sentimos su presencia. Y por eso, hermano, hay momentos que empezamos a llorar porque Dios nos está visitando por la humildad que hay dentro de nuestro corazón. Amén. ¿Cómo ser humildes ante Dios? Buscar a Dios en medio de la aflicción. Josué 7:6. Y dice la palabra: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Esto, hermano, de rompió sus vestidos, de rasgar los vestidos, esto es símbolo de humildad, es símbolo de humillación. La prueba estaba fuerte, pero Josué hizo votos de adoración, de humildad ante Dios. Hermano, cuando estemos pasando por esos momentos difíciles, ni sabe qué, proclame días de ayuno, días de oración. Cuando se presenten problemas en nuestra familia, lo único que lo va a arreglar es la vara de Dios. ¿Y cuál es la vara de Dios para nosotros? La oración, la lectura de la palabra, el ayuno. Amén. ¿Cómo ser humildes ante Dios? Venciendo el orgullo. Esa es otra, venciendo el orgullo. Primera de Samuel 18, la Biblia dice así: pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo o quién es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? David recibió una oferta del rey Saúl, la cual era la mano de una de sus hijas, y así convertirse en un príncipe de Israel. Sin embargo, David no se llenó de orgullo ni de vanidad. Por el contrario, mostró una humildad genuina y rechazó la oferta. ¿Quién soy yo?, dice el rey David, para ser yerno de Saúl. ¿Qué otra característica podemos encontrar? Siendo obedientes. Segunda de Reyes 5:14. La Biblia dice así: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Aquí vemos la historia de Naamán, ¿verdad? Un general, un hombre reconocido, era lo máximo, pero tenía una lepra en su interior. Y le dijeron que se zambulliera en el agua, y él no quería, pero finalmente obedeció. Esa obediencia le trajo sanidad. Por eso, mis hermanos, es muy importante reconocer la humildad ante Dios. Salmo 138:3. ¿Cómo ser humildes ante Dios? Reconociendo nuestras limitaciones. La Biblia dice así: el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. El día que reconocemos que no podemos hacer algo que Dios nos encomendó, tenemos que reconocer nuestra limitación y tenemos que hacer, como dice el salmista, clamar, y entonces Dios nos va a responder. Esa es una forma de ser humildes ante Dios. Proverbios 13:10. ¿Cómo ser humildes ante Dios? Alejarse de la soberbia. Dice la palabra: ciertamente la soberbia
concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Hermano, alguien que no es humilde es una persona que lo ven de mala cara o es reconocido. Vamos al libro de Mateo 18:1. ¿Cómo ser humildes ante Dios? Esto es muy importante. Comportándonos como niños, dice la Biblia. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El Señor lo que nos está enseñando es que tengamos un modelo de vida como los niños, pero en los problemas y en los pleitos. Los niños no saben si es pleito, los niños no saben si es problemas, los niños no lo saben. Los niños caminan, ellos quieren seguir viviendo. Así quiere Dios que continuemos nosotros y que seamos humildes como los niños. Por eso dice la Biblia bien clara: y el que no se hace como niño no entrará en el reino de los cielos. ¿Cómo ser humildes ante Dios? Reconocer el poder de Dios en nuestra vida. Primera de Corintios 15:9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol Pablo lo que estaba reconociendo es que por la gracia y el poder de Dios era apóstol. Por la gracia y la misericordia de Dios, hermano amado, usted está aquí por la gracia y la misericordia de Dios. No fue por casualidad, no fue la necesidad, fue por la gracia y la misericordia de Dios. Es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Estaba reconociendo: yo perseguí a los cristianos, dice el apóstol Pablo, pero reconozco que por la gracia de Dios conmigo soy apóstol, dice. Amén. Hermoso, ¿verdad? Filipenses 2:3. ¿Cómo ser humildes ante Dios? Sirviendo a los demás desinteresadamente y sin egoísmo. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2:3 al 5. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice la Biblia que no hagamos por contienda o por vanagloria, sino que lo hagamos por humildad, o sea, con humildad de corazón. Esto es reconocer a Dios, esto es parte de ser humilde con Dios. Ahí en el libro de Salmos 138:6 encontramos el contexto. Dice la palabra: porque Jehová es excelso y atiende al humilde. ¿A quién atiende? Al humilde. Mas al altivo, dice la Biblia, lo mira de lejos. Por eso, mi hermano, cuando estamos orando y no hay humildad en el corazón, ¿y sabe qué? Nuestras oraciones no tienen respuesta. ¿Y dónde encontramos esto? En la Biblia. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y esto lo vemos, hermano, también con los discípulos de Jesús.
Cuando le preguntaron, Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan y nosotros sí? Mire, un espíritu de altivez. Hermano amado, acabamos de leer que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hechos, lo hagamos para la gloria de Dios. Amén. Queda claro entonces que Dios demanda humildad en nuestro diario vivir, en cualquier parte en que nos encontremos y bajo cualquier circunstancia. Si tú quieres que Dios atienda tus peticiones, aprende a ser humilde. Por eso es que no es lo mismo humillarse y ser humillado, aunque se parece lo mismo, pero hay grandes diferencias. Vamos a ver ejemplos de personas que no practicaron la humildad. Usted ha leído la historia de Sansón, y si no lo ha leído, yo quiero que vayas al libro de Jueces 16, 20 y 21. Dice, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y la ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por eso alguien que se levanta con ese espíritu de orgullo y de altivez le va a pasar como Sansón. Le van a quitar los ojos, ¿verdad? Por no ser humildes. Es un ejemplo. Otro, el pueblo de Israel. Era un pueblo predestinado para que entrara a la tierra prometida. Vaya a Ezequiel 7:24. Y dice la Biblia así: traeré por tanto los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados, dice el Señor. El pueblo de Israel perdió la humildad, y por eso el Señor, ¿en manos de quién los estaba entregando? En manos de poderosos, por no practicar la humildad. El rey Nabucodonosor, otro personaje. Vamos a Daniel 4:30. Dice la Biblia así: habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Tenemos, hermano, que practicar esta virtud. Si no, nos va a pasar como Nabucodonosor, que le fue quitado el reinado, o como el pueblo de Israel, o como Sansón. Vamos a ver ejemplos de personas que fueron humildes. Génesis 4:4. Es una persona que practicó la humildad. Y dice la Biblia así: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Qué maravilloso, ¿verdad? Que Dios nos mire con agrado, ¿verdad? Que ponga sus ojos en nosotros por causa de la humildad. Qué maravilloso es. Pero tenemos que ser como Abel, llevar lo primogénito, lo mejor para Dios. Amén. Génesis 6:8. Vamos a ver también otro ejemplo de otro personaje que fueron humildes. Vamos a ver a Noé. 6:8. La Biblia dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de ¿quién? Halló gracia, dice, halló gracia. Hermano, esto es lo que debemos de anhelar nosotros, que hallemos gracia delante de los ojos de Dios. Amén.
A veces, hermano, cuando le pedimos a Dios y le pedimos de corazón y vemos su gloria, hermano, es porque los ojos de Dios están sobre nosotros. Adelantito, otro personaje, Abraham. Génesis 22:16. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado, tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Abraham, otro ejemplo de que alcanzó la gracia de Dios por ser humildes. Fue bendecido, fue multiplicado su descendencia porque fue humilde. Vamos a Lucas 4:11 y con esto quiero culminar y concluir y queremos orar. Lucas 14:11. Dice la Biblia así: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces nosotros somos los que decidimos: ¿queremos ser humillados o queremos ser humildes? Así es que en esta noche, mi hermano, yo te invito a que seas humilde delante de la presencia de Dios y humilde delante de los hombres. Amén. Tenemos que manifestar esa humildad ante Dios y ante los hombres. Escuela de Formación Integral de Líderes, EFIL, a través de la Iglesia La Viña, presentó Fundamento Juvenil. un discipulado que te ayudará a formar y llevar un estilo de vida nueva y agradable a Dios. Gracias.